Bueno, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Tenemos el honor de hablar con él, con el cineasta francés, y también ya lo hemos adoptado acá en la Argentina, que es Mathieu Orcel. ¿Cómo te llama? Mathieu Javier te saluda de Cine Argentino hoy. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo acá, todo bien. Muy contento que, bueno, estás por concluir, digamos, ahora continuar esta aventura que empezó antes de la pandemia, allá por el 2019, cuando decidiste retratar la vida de una persona de 85 años, que de esos 85, 45 vive en las montañas en el medio de Tucumán. ¿Cómo fue que hallaste este personaje que, bueno, se interrumpió por la pandemia, se resignificó porque fue uno de los que más cumplió, creo, el aislamiento social, preventivo social obligatorio allá en medio de la montaña, y ahora cerrarías esto que, bueno, también lo transformaste en una especie, también en un documental, en un cortometraje que ahora, bueno, va a ser el corpus de tu documental, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. En realidad encontré esta historia, un día estaba en Tucumán en el 2015 y estaba filmando una serie para Encuentro sobre la trata de personas, cuerpo a cuerpo. Y estaba esperando una respuesta de alguien importante, Susana Trimarco, y estaba aburrido y con la Gaceta de Tucumán. Y la leí página tras página, leí todo y di con una pequeña nota, una reseña casi, que decía: los niños de la escuela van a visitar al ermitaño Pedro Luca. Y ahí dije, un ermitaño, entonces pensé, ¿será un monje? ¿Será alguien conceptual así que decidió retirarse? ¿Será alguien que vive así porque sí? Y un año después dimos con el sobrino, finalmente, la única familia que tiene Pedro, de él, y nos confirmó su existencia, nos confirmó que no era ningún monje, que era una persona de carne y hueso que vivía así, vivía en una cueva hace más de 45 años. Y bueno, decidí ir para sacarme las dudas, ¿no? De saber si realmente había una película, porque a veces el cine documental es un poco cruel, a veces hay un super personaje, una super historia, pero no necesariamente eso hace un buen film. Entonces necesitaba estar en contacto con él. Fui 3 días a su cueva y fue extraordinario, porque la primera toma es Pedro mirando la cámara y diciendo: ¿y esto qué es? Y entonces yo explicándole la cámara, y me dice: es como un espejo. Y digo: sí, a la diferencia que vos no te miras a la cámara, yo te miro a través de la cámara. Y ahí como que hubo mucha onda y empezamos, él se empezó a implicar en la película, como suele pasar, ¿no? Entonces me despertaba para ir a filmar una secuencia de casa. Bueno, nada, era un feeling muy fuerte, y sobre todo confirmé que había una película, porque ese aislamiento voluntario en una persona como Pedro, que es una persona, repito, y que no es ni disminuido, no, digo, no tiene ninguna particularidad por que lo haya traído a eso de nato, ¿no? Entonces, es alguien que fue huérfano, viajó y después se escapó de la sociedad, ¿no? Y eso daba mucho cuerpo a la historia, porque mucha gente hubiera querido quizás que sea un ser muy conceptual, así retirado, que hable muy bien, etcétera. Y yo todo al revés. Para mí la realidad, la complejidad de la realidad es siempre más interesante para el cine, en un largo como este, que ya van 5 años de producción, pandemia de por medio. Es muy importante estar bien seguro. Entonces presentamos el guión, fue aprobado en el Inca, y llega la pandemia. Para el segundo rodaje yo me quedo trabado en Buenos Aires, me quedo encerrado, primera cuarentena, encerrado en un departamento en Buenos Aires, literalmente. Y habló con Al Jazeera English, que tiene una plataforma Close-Up de documental de autor, y yo trabajaba con ellos hace tiempo. Me dice: ¿en qué andás? De la pandemia, ¿cómo venís? Etcétera. Y le cuento eso, que estoy filmando a Pedro, que tiene 85 años, en ese momento tenía 82, vive en una cueva hace 45 años, y él me para y me dice: perdón, o sea, ya salís a producir, entonces filmate vos en el departamento y encontrar un equipo local en Tucumán, mandalo a filmar a Pedro y traerle un iPad y van a comunicar, y vamos a filmar un corto documental. Yo son formato de 15 minutos sobre ese encuentro virtual y cómo pasa la virtualidad, digamos, dentro de nuestras vidas. Fue visionario y le dije, obviamente, que sí inmediatamente, y nos pusimos a producir, y yo ese corto, ¿no? Que fue muy rico para el largo, porque cambió totalmente la figura del film. Es decir, Pedro pasa a ser un marginal aislado de los hombres voluntariamente en una cueva, a ser el modelo social que estamos todos padeciendo, que es aislarnos los unos de los otros. ¿Qué nos pasa cuando nos aislamos? Y se dio vuelta la película realmente, gracias a la realidad. Siempre es más inventiva, más fuerte que nuestra imaginación, que de cualquier guión. Entonces
fue muy rico esa experiencia y hoy volvemos, digamos, al último bloque de rodaje para cerrar esa experiencia y dejé la libertad de que vayamos con realmente abiertos a ocurre lo que ocurre, ocurra lo que ocurra, digamos, la realidad manda. Entonces puede estar Pedro, puede no estar Pedro, puede llegar más tarde, puede pasar mil cosas, pero vamos a ir igual y nos vamos a filmar nuestro propio viaje, ¿no? Porque ya es parte del film. Entonces es muy interesante. Como experiencia de cine documental es muy fuerte, pues como la esencia del documental, es decir, del cine documental, ¿no? Vos contás con tu dispositivo de film, tu imagen, tus encuadres, cómo recortar la realidad, tu mirada, tu visión, pero la realidad te mueve por todos lados, es como una montaña rusa y terminás adaptando esos dispositivos para que finalmente estamos contando exactamente lo mismo, pero más grande. Me di cuenta que todos los departamentos eran cuevas. Todos vivimos en cuevas, en definitiva, de alguna manera. ¿Él por qué se decide aislar? Hace 45 años decide tomar esa decisión, porque ya me dio, hasta que llegue la película, que podemos hablar los motivos, pero que nos puedas adelantar. Mira, en realidad yo no sé si busco un motivo real, exacto o expresable, en definitiva, porque él no se expresa exactamente como nosotros en un ámbito urbano nos expresaríamos, ¿no? Diciendo, mira, me pasó esto, me pasó el otro. Pedro, imagina que hace 60 años que vive en la naturaleza, porque antes de esa cueva tuvo 15 años en otra cueva del otro lado de la montaña. Es alguien que vive el momento presente, no tiene la necesidad de proyectarse, sino a la mañana, pero ni siquiera, ni en el pasado. Entonces no expresa mucho. Lo que yo sé, o intuyo más bien, es que él fue huérfano, hubo una experiencia con el ejército que lo llevó a Bolivia y de ahí hubo un quiebre y desapareció. Pero creo que en definitiva el motivo es como motivo de consulta, ¿viste? En la terapia vas con un motivo de consulta, pero en realidad no era el motivo por el cual yo creo que él se halló, entendió que era su vida, que su vida era eso. Y quiere morir en el monte, ¿viste? No quiere morir en un instituto para viejitos que lo cuiden. Tiene esa potencia de la gente que está plenamente en su vida. Entonces, claramente es un modelo en el sentido, para mí, en el sentido de que por más que pueda parecer una locura, pueda parecer muy extraño a muchísima gente, es su vida y está plenamente en su vida y no tiene esos problemas de proyectarse a 10 años, qué tendré, qué auto tendré, qué función tendré en la sociedad, si mi carrera va bien, si mi mujer está conmigo. No tiene nada de eso. Pedro vive el único momento presente. O sea, es muy interesante desde esa perspectiva. Increíble. ¿Cuándo se va a poder, bueno, vas a filmarla ahora en Tucumán, te partís en hora ya el lunes próximo a Tucumán? ¿Cuándo vamos a poder, va a ver la luz en una pantalla, en las pantallas de Argentina, que pueda llegar tu material, Dios mediante? Mira, espero realmente que a principios de 2023 podamos estrenar. Eso es nuestro deseo. Después va a depender mucho de qué vamos a encontrar allá ahora y cómo se va a cerrar la película. En el rodaje, porque es más complejo contar varias historias que una. Es más complejo contar una pandemia mundial en el medio de un film documental que lo transforma completamente que ese film mismo. Entonces, como el metalenguaje del film, el metacine que estamos haciendo es complicado de contar también. O sea, vamos a ver si le agarramos la mano. Pero yo ya con el corto, digamos, en realidad un corto, viste que en ficción siempre haces un corto antes de tirarte a hacer un largo, la mayoría de las veces. Ese corto fue exactamente igual porque fue la pauta para decir es válido lo que estamos haciendo, es válido que el film se transforme así porque funciona de esta manera. Entonces es importante mostrar los procesos detrás de cámara y el diálogo con Pedro y el reencuentro con Pedro, eso es válido. Entonces el corto permitió repensar el largo y adaptarlo a la realidad, que es increíble. Mientras hacemos lo que decimos los argentinos, mientras esperamos y palpitamos el largo, ¿dónde la gente puede ver el corto de forma gratuita? Muy sencillamente en Facebook ponen Isolated, es aislado en inglés, Isolated, o en mi Facebook con mi nombre, o Close Up se llama la plataforma, pero es de libre acceso, es gratuito, en YouTube también está. Ponen Pedro aislado o mi nombre y lo tienen que encontrar. Buenísimo, Matthew. Te agradecemos infinitamente, te deseamos lo mejor, así que bueno, ahora me quedo con un ratito en privado. Muchísimas gracias por estar acá en Cine Argentino hoy. No, gracias a vos, Javier. Muchísimas gracias.